En esta oportunidad vamos a presentar en detalle el modelo de efectos macroeconómicos de la transición a la economía circular para Latinoamérica. Este modelo está construido en este archivo Excel que consta de 9 hojas, las cuales vamos a ir viendo secuencialmente para ilustrar cómo se usa este modelo tanto para ver los resultados como para utilizarlo en desarrollos posteriores. La primera hoja de este modelo son los datos de entrada para los cuales vamos a proceder a hacer la modelación de la economía circular. Y básicamente aquí nos da varias opciones para el uso de este modelo. En primer lugar, nos pregunta qué debemos hacer. Aquí hay dos grandes opciones y una es consultar los distintos casos para los cuales se construyó este modelo, es decir, los 4 países que hemos seleccionado. Y en segundo lugar es crear el mismo modelo, pero para otro país, o modificar algunos de los datos de entrada del país que ya se ha estudiado. Empecemos con consultar los resultados de la modelación de estos países y en primer lugar debemos seleccionar, cuando ya usamos esta opción, cuál de los 4 países, Chile, Colombia, México o Perú, queremos consultar qué fue la modelación que se hizo. Y empecemos con México, digamos, seleccionamos México y obviamente nos aparecen unos primeros datos de contexto, entonces nos dice el país, las unidades monetarias, los millones de nuevos pesos mexicanos, una fuente de la información es quien desarrolla las cuentas nacionales y 3 datos que son fundamentales en la modelación. En primer lugar, el año base para el cual disponemos de información que nos sirve para hacer todas las proyecciones en las cuentas nacionales. En segundo lugar, cuál es el año en donde empezamos a hacer la simulación. Obviamente, este año en donde se empieza a hacer la simulación es el año siguiente al último año para el cual dispongamos de información y el año final de la modelación, bueno, que es el que nos va a permitir comparar qué pasó en el escenario de no aplicación de la economía circular y poder compararlo con el escenario de economía circular. Es decir, el escenario business as usual, que se denomina, versus el escenario de economía circular. Y tenemos otra sección inicial aquí que es fundamental y es cuáles son los parámetros de modelación que hemos seleccionado en relación con la economía circular. Es decir, qué es lo que se aspira a que la economía circular haga al aplicar las distintas medidas de política. En primer lugar, se busca en nuestra modelación que se reduzcan los materiales plásticos en un 20%, los materiales metálicos en un 5%, los materiales de construcción en un 10% y el uso de combustibles derivados del petróleo en un 15%. Ese es el escenario que hemos modelado en este caso. Y los datos de entrada que están, hay que alimentar el modelo con esos datos de entrada, empiezan con la construcción de una matriz de transacciones intersectoriales a precios básicos de producción para los insumos nacionales. Y básicamente aquí viene el primer trabajo previo que hay que hacer para poder utilizar las matrices de las cuentas nacionales y poder involucrarlas en esta modelación. Y es tomar todos los sectores de las cuentas nacionales y clasificarlos en 12 sectores básicos, que es el que nos permiten incorporar todas las cuentas en una modelación mucho más simplificada para poder mirar los efectos de 4 grandes sectores, que es la modelación de la economía circular que hemos seleccionado. El plástico y los afines, el cemento y el resto de materiales de construcción, los materiales metálicos y los combustibles fósiles derivados del petróleo. Una vez hecha esta clasificación, se incorporan todos esos datos en esta matriz, obviamente clasificados en los mismos 12 sectores, y procedemos a hacer una matriz equivalente para ese tipo de transacciones intersectoriales, pero ya ahora con los insumos importados. La de arriba era con los insumos de producción nacional. Enseguida terminamos la construcción de datos de entrada con una proyección
de lo que va a ser el comportamiento general de la economía, y obviamente, decíamos, para los primeros años, hasta el 2020, contamos con información registrada por las cuentas nacionales. Esa información es observada y a partir de ella, con estudios previos que se hayan hecho, se hacen las respectivas proyecciones para los siguientes años con la información de otros estudios que permitan construirla, o si los mismos usuarios tienen sus propios criterios de proyección, pues se utilizan esos criterios de proyección, tanto para el consumo final, para la inversión y las exportaciones y las importaciones. Esos serían los datos básicos que hay que incorporarle al modelo, y simplemente al incorporar esos datos con estos escenarios de economía circular, obtenemos ya las salidas de la modelación, en este caso para México, y tenemos unas 4 salidas principales. Podemos calcular el Producto Interno Bruto, el efecto sobre el empleo, el efecto sobre las emisiones y el efecto sobre las importaciones. Seleccionamos inicialmente el efecto que va a tener sobre el conjunto de la economía en el Producto Interno Bruto, y vamos a seleccionar, tenemos 2 opciones de expresión de la tabla de la izquierda en términos de la moneda local, en este caso el nuevo peso mexicano, o en dólares. Seleccionemos por ahora en moneda local, entonces nos quedan las cifras expresadas en millones de pesos mexicanos. Si hubiéramos podido seleccionar dólares, y obviamente lo que nos hace es expresar la misma tabla en dólares. Esta tabla nos está mostrando cuál es el efecto que tiene en el último año de la proyección. En este caso seleccionamos el año 2030, los valores del Producto Interno Bruto en 2 escenarios. Un escenario de referencia, por convención, lo estamos llamando aquí el escenario BAO o Business as Usual, es el escenario sin economía circular. Para contrastarlo con cuál sería para cada uno de estos valores del PIB, aquí expresado en millones de dólares, en el escenario una vez se han aplicado las medidas de economía circular en todos los sectores, y miramos el efecto tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Para hacer más visible esos resultados, los presentamos en una gráfica en donde puede haber algunos sectores que generan una disminución del Producto Interno Bruto y otras que generan un incremento del Producto Interno Bruto. Todos estos resultados que vimos aquí tienen un supuesto inicial, que lo veíamos en estos datos de entrada, y es esta construcción que hicimos a priori de lo que podríamos denominar la meta de reducción de estos 4 materiales en el año 2030. Y obviamente esas metas de reducción es un dato exógeno que lo estamos predefiniendo, pero en la construcción del modelo tenemos la opción de modificarlo, y precisamente esta es una de las primeras utilidades, no simplemente mirar ese modelo con un presupuesto de ese escenario de los resultados de la economía circular, sino que en esta hoja de control lo que podemos hacer es hacer variaciones en esos parámetros para mirar la forma de hacer simulaciones de qué pasaría en distintas construcción de escenarios que hacemos, en este caso, pues, que estamos mostrando en el caso de México, con estas 3 características de cuentas nacionales del año base 2013, inicio de la simulación en el 2021 y final de la modelación en el 2030. Lo que hacemos aquí en estas 4 celdas es poder modificar. Si mirábamos, por ejemplo, teníamos la variable de resultados en el PIB, por ejemplo, y tenemos que hay un casi 53% de incremento del uso de energía eléctrica, y si decimos que la reducción del petróleo ya no va a ser del 15, sino del 30,
creamos un nuevo escenario. Y obviamente tenemos un crecimiento de la uso de energía eléctrica y por supuesto una disminución mayor de combustibles derivados del petróleo. Muchísimas gracias, esperamos que sea de utilidad y obviamente la lectura y el uso de este modelo ayudará mucho a tener una previa lectura y discusión del informe que acompaña esta modelación. Muchas gracias.